Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este día la Iglesia celebra la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Vamos a hablar brevemente de ello. Pero el Evangelio que se nos propone hoy es Mateo capítulo 16 versículos 13 al 23. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe y preguntaba a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que en este día venga con toda la fuerza y podamos comprender su palabra. Y en su palabra tener fuerza, esperanza, gracia y poderla comprender y entenderla para llevarla a la vida. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, ven y llena los corazones de tus fieles con el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la faz de la tierra. Permítenos comprender hoy tu palabra a la luz del don del entendimiento. Volvamos a mirar el texto, segunda proclamación, tercera proclamación, después reconstruyámoslo mentalmente con la memoria y vamos aprendiendo a guardar palabras, actitudes, hechos y toda la lógica de la narración de la Escritura. ¿Qué nos dice la palabra de Dios hoy? Tiene como tres momentos. ¿Cuáles son esos tres momentos? ¿Dónde están? ¿Cuál es la pregunta de Jesús? ¿Qué responden los apóstoles? ¿Cuál es la contrapregunta de Jesús? Y a ello, ¿quién es el que responde y qué dice? ¿Qué alabanza le hace Jesús a el que responde? Y después, ¿cuál es el anuncio que Jesús les hace? Y quien vuelve a hablar después, que es, digamos que se lleva como una especie de llamado de atención de Jesús. Más que especie, es un llamado de atención radical. ¿Cuáles son todas estas palabras que les llama la atención? ¿Qué han descubierto hoy de nuevo a través de esta proclamación? Que esto nos permita entrar al segundo momento, meditación. Hoy la Iglesia celebra la dedicación de Santa María la Mayor en Roma. Es una de las 4 basílicas papales, la más antigua dedicada a la Santísima Virgen María, y viene a partir del Concilio de Éfeso, año 431, cuando el Papa Sixto III decide honrar a Santa María, Madre de Dios, porque la Iglesia con un dogma ha decretado que no es solo María la Madre de Jesús, sino que María es Madre de Dios, porque Jesús es Dios y hombre. Y como tal, María viene a ser Madre de Jesucristo, Hijo de Dios, Dios verdadero. Todo el desarrollo del concilio, todas las circunstancias históricas han llevado a que la Iglesia llegue a esta conclusión y lo presente como dogma a todos los creyentes. María verdaderamente se puede llamar Madre de Dios. No lo engendra como Dios. Él siempre ha sido Dios desde siempre. Pues es el arca de la nueva alianza en la cual vendrá el Hijo de Dios, que es el Cordero que dará la vida por la redención del hombre, pero siendo Dios y hombre no podemos dividir su divinidad, a la vez que se asume la naturaleza de su ser y recibe toda la sangre y todos los nutrientes de María y viene en la vida de María como hombre. Él también es Dios y por ende María es madre de Jesús, que es Dios.
Eso queda claro. Y una de las alegrías es que la iglesia entonces dedica este santuario, esta iglesia allí en Roma. Y lo hace también a través de un momento muy especial, de un milagro, porque Nuestra Señora se había aparecido en sueños como una revelación al Papa de la época y también a un patricio romano, donde quería que se le construyese un templo en Roma, iba a dar un signo, y el signo es que en el monte Esquilino, en un momento de verano, calor fuerte, nevó allí. Y queda claro que ese sería el sitio donde Nuestra Señora querría pues toda la honra en el sentido de este momento histórico también de ser reconocida como la Madre de Dios, y empieza allí toda esta tradición de reconocer este lugar como un sitio que debe construirse esta gran basílica. Y con las otras tres de San Juan Letrán, San Pablo Extramuros y el Vaticano, pues viene a ser una de las catedrales papales que hay allí en Roma, con el signo y con el milagro de Nuestra Señora de las Nieves, que es una devoción que hoy viene a darnos pues el sentido de ese amor que han tenido no solo Roma, sino también la Iglesia Universal, aquella que se ha aparecido y que ha invocado el pueblo romano en distintos momentos históricos y ha recibido muchas bendiciones a través de las súplicas de la Madre de Dios. Hoy, en ese contexto, la Iglesia entonces nos presenta este texto de Mateo, que es un poco largo porque tiene 3 momentos distintos. Están en el norte, en la región de Cesarea de Felipe, uno de los hermanos, medio hermano de Herodes Antipas, que ha quedado con la custodia y con el beneplácito de Roma que le permite gobernar esta zona más arriba del lago de Galilea, más arriba del lago de Merón, ahí sobre el norte de Israel. Y allí está, geográficamente está caminando Jesús, y en ese caminar y conversar con los apóstoles lanza una pregunta. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Para que ustedes y yo nos ubiquemos en esta pregunta, tendríamos que ver que el Hijo del Hombre es una expresión que está desde el Antiguo Testamento, capítulo 7 del libro de Daniel. Y esto es seguramente en distintos momentos de Israel y en el tiempo de Jesús tendría varias interpretaciones. Por eso es que Jesús ha tomado, si hay una expresión que le guste a él, es llamarse el Hijo del Hombre. Y entonces está sondeando. ¿Qué le dicen los apóstoles? ¿Qué dice la gente? Y después le preguntará a los apóstoles. Y vienen las respuestas diversas, como ustedes y yo hemos escuchado hoy. Unos que parecen como que eres como Juan el Bautista, otros que eres como Elías, otros que eres como Jeremías o uno de los profetas. El Hijo del Hombre. Seguramente esta expresión antigua estaba muy relacionada con un profeta lleno de la gracia de Dios, que tendría toda una fuerza y más vinculada también al que llegaría a ser Mesías, como un hombre lleno de una fuerza y una gracia de Dios. En la mentalidad hebrea, la mentalidad de Jesús es verdaderamente uno solo puede ser Él, porque es el Hijo del Hombre, es Dios que ha venido a tomar la condición humana y carga sobre sí la humanidad, el linaje humano. Y carga en el buen sentido de que su sacrificio, su expiación, su muerte en la cruz va a ser aquella que va a quitar toda la culpa y la separación que han generado no caminar en la voluntad perfecta de Dios desde la caída que conocemos en la narración del libro del Génesis. Él, el Hijo del Hombre, Jesús, ha tomado esta expresión y pregunta sobre ella a los apóstoles y vienen las respuestas. Pero hay una muy particular y es, devolviéndole la pregunta a ellos, hay uno que alza la mano, como siempre Pedro, y responde de primero: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y es contundente. Y eso se gana en un primer momento una alabanza de Jesús en el buen sentido de, Jesús le dice, pues dichoso, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y si ustedes y yo vamos a mirar en la elección que Jesús hace de los apóstoles, a los primeros apóstoles Juan el Bautista les mostró, este es el Cordero de Dios. Y tuvieron toda una referencia de alguien tan importante como Juan el Bautista. Otros llegaron en otros momentos que Jesús se mostró verdaderamente contundente con hechos claros. Pedro vino a Jesús por el testimonio de su hermano, que es válido, pero Pedro no necesitó pues otros hechos raros para creer definitivamente en Jesús. Pedro es el hombre fiel que creyó en Jesús y que con esta espontaneidad hoy lo reconoce en este texto como el Mesías, el ungido,
el esperado. Esa expresión del Antiguo Testamento, el Hijo del Hombre, él le dice a Jesús que cree cuando él la toma cuando Jesús dice el Hijo del Hombre, la comprende en buen sentido. En este primer momento del texto se lleva entonces una buena alabanza de Jesús en este primer momento. Pero eso en el Evangelio según San Mateo viene a dar algo muy grande, y es como Jesús le da la primacía, el primado sobre sus hermanos. Por eso dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces este texto tiene un valor eclesial muy grande, porque Jesús es la piedra angular, está claro, pero ha tomado a alguien que va a ser la roca, y por eso le cambia el nombre Cefas, piedra. Sobre esta piedra, que es una base sólida, va a construir la fe de muchos que vendrán al conocimiento de Jesús. Y viene entonces un designio de Jesús, puntual, claro, que ha tomado hoy el evangelista Mateo, y por eso viene entonces toda la edificación de la iglesia con el signo de las llaves. Y sobre ellas no podrá el infierno, no lo va a derrotar. Qué bueno que ustedes y yo, ante el embate de la iglesia, de los tiempos y más ahora, escuchemos esto como un bálsamo y como una alegría y como una esperanza. Las puertas del infierno, más bien el poder del infierno no la derrotará. Y le designa como aquel que tiene las llaves, y en el signo de las llaves atar y desatar. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Poder como de abrir y cerrar. Aquel que tiene una responsabilidad grande y primero entre los demás, y ante esta responsabilidad debe responder por este privilegio que Dios hace de este llamado. Entonces, por eso Jesús le da esta potestad a Pedro. En otro momento pasamos a una revelación que Jesús les da, y es el primer anuncio de la pasión, y les empieza a decir: desde entonces empezó Jesús a explicarle a los discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Anuncia su pasión. Como es el primer momento, y esto genera seguramente, los apóstoles todavía están aferrados a algo que los hebreos creían, y es que el Hijo del Hombre, y pues entendido como Mesías, no podía venir a perder. ¿Cómo ahora Jesús va a hablarles que lo van a matar? Eso generó como ¿cómo así? Pues es que, pues, ¿cómo vas a morir? Eso no está en la cabeza de un hebreo, que el Mesías muriera de esta forma, como está diciendo Jesús, que lo tomarán en Jerusalén, padecería, lo matarían los importantes del pueblo. No se lo imaginaban. Y esto generó tal cosa que el Pedro, que había dado una respuesta de sabiduría en el Espíritu, porque Dios Padre había revelado quién es el Mesías, ahora lo que había hecho con la mano, perdóname la expresión, lo borró con el codo, en el sentido de, se echó para atrás, porque había reconocido el mesianismo de Jesús, pero volvió a la idea antigua del Mesías de los hebreos, que tenía que ser un guerrero, que jugara siempre a ganar al modo humano. Y no comprendía que para la redención se necesita que el Cordero de Dios tome sobre sí los pecados del mundo y expíe por toda la transgresión del ser humano en todos los tiempos. Esto todavía no lo comprendían, y Pedro entonces pues se lo lleva aparte, y como quien dice: venga, yo soy mayor y te puedo aconsejar, y esto no va a pasar nunca. Y Jesús no reacciona suave, reacciona contundentemente, como reacciona un papá cuando ve que su hijo va a cometer algo que lo daña gravemente, y lo hace a tiempo y enérgicamente, para que quede constancia de que si se abre una puerta por ahí puede hacer un daño. Como Pedro es el primero, aquí hay un llamado en el amor, y en este llamado en el amor, con palabras fuertes, le dice: quítate de mi vista, Satanás. ¿Quién es Satanás? El que ha ido en contra del proyecto de Dios. Y aquí Pedro, aunque ama a Jesús, no comprende el proyecto de Dios, de la salvación que trae Jesús, y empieza a pensar muy humanamente en un Mesías de triunfos humanos, que es no lo que Dios quiere. Dios viene a dar la vida. Jesús viene a redimir el género humano. Y entonces hace un llamado enérgico y lo llama Satanás y piedra de tropiezo. Escandalos en griego es una piedra de tropiezo. Ya no la piedra firme que Dios tomó para edificar la iglesia, sino que aquí Pedro es como una piedra de tropiezo, como cuando uno va caminando y se cae.
porque Pedro no piensa como Dios, sino que piensa como los hombres, dice Jesús. Entonces, lo que había hecho Pedro, que le había ganado como unas palabras muy lindas y este primado que Jesús le designa, ahora ante el primer anuncio de la pasión, Pedro como que se va para atrás y no comprende y piensa humanamente. ¿Cuánto nos cuesta? Pensemos ahora en la meditación, en estos tres momentos. Primero que todo, para nosotros, ¿quién es Jesús? Y esta pregunta nos la hemos hecho muchas veces, pero sintamos hoy, la pregunta la hace Jesús diciéndole a los apóstoles, después de preguntarles qué dice la gente, y les dice qué dicen ustedes, como quien dice, no les dé miedo, digan de pleno corazón, digan de todo corazón, como con el corazón en la mano, digan la verdad. ¿Qué piensan de mí? Ahora, ustedes y yo, con el corazón en la mano, es decir, en verdad, sin decir la catequesis que conocemos desde siempre, segunda persona de la Trinidad, Salvador, Redentor, aquel que ha venido a tomar los pecados del mundo. No, lo que hay en el fondo de nuestro corazón. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Qué reconocemos de esta expresión del Hijo del Hombre? ¿Quién es Jesús para mí? Esta siempre será una pregunta que nos llega con esta palabra y es parte de la meditación de hoy. Con el corazón en la mano, digamos la verdad. Esto nos conllevaría a decir, no, es que yo creo en Dios, pero acuérdense que no es solo de palabras. No todo el que diga Señor, Señor es, bueno, en la vida real, lo tengo en el primer lugar de la vida, es mi único Dios y Salvador, es todo, es mi todo. Es el camino, la verdad y la vida para mí. Es el buen pastor, es la luz del mundo. Verdaderamente es Jesús y su nombre ya significa salvación. Y en esta fe obro consecuentemente, de corazón, es la pregunta de hoy. Y ante esta situación, también en un segundo momento la meditación nos lleva a recordar hoy que el infierno no puede con la iglesia. Puede zarandearse la iglesia en este mar del tiempo y de la historia. Pueden caer nosotros, los seres humanos, gravemente, y eso no es que significa que no pasa nada, no, sí pasa y hay que pedirle a Dios que se purifique la iglesia. Pero hay una palabra contundente de respaldo de Dios hacia esta iglesia edificada en Pedro. No en fulanos y en sutanos que les dio por inspirarse en otra época diciendo que son Jesús y que es la verdadera iglesia. No, Pedro. Con sacramentos como la fundó Jesús, con el primado que Jesús le dio. Que esto ha generado en el tiempo, en la historia, un montón de divisiones, de otros acercarse a este texto de otra manera y decir que esto fue un añadido y no sé qué cosas. No, es una enseñanza real. Mateo pone lo que escuchó. Pedro, Jesús le dio el primado a Pedro. Ese Pedro, bueno de corazón, pero que se equivocaba mucho, como lo vimos después, y que a través de estos golpes aprendió a ser el primero y a tener misericordia de otros porque era el primero que se equivocaba. Y parte de esta pedagogía de Jesús, de este llamado a atención tan fuerte es, te estoy dando una responsabilidad muy grande, responde con este amor que verdaderamente tienes, pero no pienses como los hombres, porque te he dado el criterio de tener la sabiduría de Dios. Ya acababa de decir que el Padre era quien le había revelado eso. Entonces, para que comprendieran que el mesianismo pasaba porque el grano de trigo tiene que caer en la tierra y dar vida. Jesús muere para con su muerte llevarnos a la resurrección. Y él era el primero, que tendría que guardar este tesoro y comprenderlo. En Pedro estamos nosotros, cuando ustedes y yo no comprendemos bien, queremos que Dios actúe de nuestra manera o tenemos una forma de pensar muy humana y tratar de acomodar a Dios a nuestro pensamiento humano. Entonces la gran pregunta hoy también en la meditación es si yo trato a veces de decir yo creo en Dios y hablo de Dios, pero trato que Dios se acomode a mi criterio, a mi voluntad, como lo que estaba tratando de hacer Pedro en ese día. Pensémoslo hoy, he tratado de hacerlo. Que esto hoy pues nos dé la fuerza de no tener miedo ante los embates contra la iglesia, porque Dios ha dado la esperanza de que estará todos los días con la iglesia. El poder del infierno no prevalecerá. Y entonces, hoy ustedes y yo con la luz del tiempo, claro, reconocemos que Él murió y resucitó. Hoy comprendemos esto. Para ellos en esa época, para ellos era más difícil. Pero hoy nos queda claro que Jesús es el único Salvador y Redentor. Y que venía a dar la vida y con dar la vida ha redimido al género humano. Y esta pregunta también en otro momento de esta meditación, ¿quién dice la gente que soy yo? Les invito a que la hagamos con Nuestra Señora. En este día de Nuestra Señora de las Nieves, de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, de reconocer
en el dogma de María es Madre de Dios, año 431, Concilio de Éfeso, hoy nos preguntamos, si Jesús es Dios, ¿quién tiene que ser María? Imagínense ustedes, no es Dios, pero imagínense quién tuvo que ser ella para Dios pensar en ella, modelar su vida para que fuera el arca en quien vendría aquel que no es incontenible porque está por encima de todo. Es el eterno. Ha estado desde la eternidad con el Padre, Dios de la misma esencia del Padre, que toma la condición humana, que viene a encerrarse en el vientre de una mujer que es pura, que es santa. Entonces diríamos, ¿quién decimos nosotros que es Nuestra Señora? Hoy, con esta celebración, cada uno de verdad, otra vez, con el corazón en la mano, responda, para usted, ¿quién es Nuestra Señora? ¿La Santísima Virgen María, Madre de Dios? ¿O es una mujer como, tristemente, otros que se llaman cristianos han tratado de minimizarla? Y algunos dicen, no la tratamos mal. No, minimizarla es tratarla mal, porque Dios, después de hacerse la más pequeña, la humilde esclava del Señor, fue asunta y ha sido coronada como la reina del cielo, de los ángeles, la madre y señora de toda la creación, la madre de la iglesia. Y entonces ahí les doy unos elementos para ver si ustedes qué pueden decir en respuesta de quién es Nuestra Señora. ¿Quién es Jesús? Jesús no vino al mundo sin María. Así lo quiso Dios, a través de una mujer, la más perfecta, que la muestra a todas las generaciones como diciendo, he aquí lo que yo soñé para el ser humano. Una criatura perfecta que siempre le ha dicho sí a la voluntad de Dios, que no como Adán y como Eva, ya no Eva, sino el ave, viene a dar todo el sentido de hacer la voluntad de Dios, de vivir en la gracia de Dios, de decirle a Dios siempre sí, aquí estoy. Pedro, tristemente, que vendría a ocupar un lugar primario, vean que aquí, después de que Jesús lo alaba en el buen sentido, ha dado buena respuesta, tristemente va después en contra de la voluntad de Dios. En Nuestra Señora nunca ha pasado esto, nunca. Siempre ha ido en la voluntad de Dios, no porque toca ni por obligación, sino porque es que su ser está diseñado para, en su humildad, en su amor, en las virtudes más plenas que ha tenido y que tendrá cualquier ser, y que las tiene ella, ha dicho siempre sí. Haga, Señor, según tu palabra, hágase. El fiat. Hoy en esta fiesta de la dedicación de Santa María la Mayor, hoy reconociendo a María como verdadera Madre de Dios, porque no se puede separar en Jesús, decir que María es solo la Madre de Cristo, no, es la Theotokos, palabra griega que significa es Madre de Dios. En este sentido, hoy venimos a reconocer toda esta maravilla y esta gracia que Dios ha hecho en la Madre más bella. ¿Qué respondemos? ¿Quién es María? Entonces hay varios sentidos hoy de meditación, profundicemos, démosle la gloria a Dios hoy, respondiendo verdaderamente quién es Jesús, teniendo fe en esta iglesia que Dios nos ha puesto en Pedro, que puede venir las hechanzas, pero que ustedes y yo, si caminamos en la voluntad de Dios, ayudamos a construir esta iglesia que estará por encima de todos los tiempos y al final terminará en la gran Jerusalén celestial. Y también respondiendo quién es María, quién la busca a ella, quién se enamora de esta maternidad que nos la da Dios, porque Dios nos permite que ella sea madre nuestra, en el pie de la cruz ha obtenido esta maternidad, pues quien comprende esta grandeza que Dios le ha dado a ella, se encuentra con Jesús y reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, el único Dios y Salvador. Ella nos lleva a Él, hagan lo que Él les diga. Entonces la respuesta de ustedes y yo tendría que ser pues de una manera de una fe muy grande, muy bonita. A través de la dulce melodía del rosario decimos, creemos en ti, Señor Jesús, porque son los misterios de la vida de Jesús. Pero María ha estado siempre adherida. Donde está Él, está ella. Donde está ella, está Él. Porque es la madre perfecta. Ella nos lleva a Jesús. Ella nos debe también con valentía, con Pedro, decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y reconocer que como Pedro nos hemos equivocado a veces tratando de que Dios haga nuestra voluntad, hoy aprendamos más bien también de María a decir siempre sí a esta voluntad de Dios y pedirle al Espíritu que nos enseñe a discernir cuál es la voluntad perfecta. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, en este día por tu gracia, por tu luz, por tu misericordia. En esta gran celebración de la dedicación de la Basílica Santa María la Mayor,
donde reconocemos a María como no solo como madre de Jesús, sino como madre de Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero. Hoy te ensalzamos, Dios, por darnos a la madre más bella. Hoy te alabamos y te reconocemos que en Pedro has dado a la iglesia esta piedra sólida. Reconocemos toda esta fe que Él ha declarado y reconocemos también que en la limitación y en su voluntad, al ser piedra de escándalo, también nosotros hemos sido piedra de escándalo. Muchas veces hemos ido en contra de tu voluntad. Enséñanos hoy, Espíritu Santo, a no equivocarnos más en cuanto a solo vivir en nuestros criterios. Enséñanos a discernir los verdaderos criterios para reconocerte a ti, Señor Jesús, como único Dios verdadero. Que con la fe de María, la humildad y la gracia que le has dado a ella, nosotros hoy podamos acercarnos a ti a través de la dulce melodía del rosario, reconociendo quién eres tú, Señor, pero reconociendo este amor admirable de la Madre de Dios, que es también la Madre nuestra. Amén. Cuarto momento, acción. ¿Para qué me sirve esta palabra hoy? Estos 3 momentos. ¿En qué me veo yo hoy con la actitud de Pedro? ¿Qué me enseña a mí la actitud de Pedro? ¿Será que yo he sido como él? En algún momento pienso muy bien de Dios y doy buena respuesta, pero en otros momentos voy totalmente contrario a la voluntad de Dios en mi vida. Tal vez nos ha pasado. ¿En qué momentos? ¿Cómo puedo mejorar la situación? ¿Qué homenaje le vamos a dar hoy a la Señora, Nuestra Señora, la Madre más bella? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién es María para mí? ¿Quién es Jesús? Es la primera pregunta. Con el corazón en la mano, pero ¿quién es Nuestra Señora también? Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día. Que tengan toda la presencia de Dios hoy en este día de Nuestra Señora de las Nieves, dedicación de la Basílica Santa María la Mayor.